Este programa es presentado por Tigo. Cobertura Tigo. 17 departamentos. Una señal que nos une. Red Guaraní, el canal de la familia. La Peña entre amigos. Hoy con amigos muy especiales y con el director un poquito atrasado. Algo especial por el tema de los enamorados, porque la Peña entre amigos siempre tiene enamorados. Entonces, ¿quiénes son los mejores representantes de la canción de los enamorados? Rigoberto Arévalo, su trío de siempre, compañero. Bienvenido. Neni, Lalo, Freddy Pérez, qué equipazo, ¿eh? ¿Después de cuánto tiempo, Rigo? Venimos, cada año te va a aparecer con algo. Sí, una vez al año. Porque depende de artista. Pero hoy es un día en que tenemos que venir a darnos un abrazo, todos los que estamos enamorados. ¿Usted sigue enamorado? Enamorado de nuestras esposas, de nuestras esposas. Pues yo hablo por mis compañeros, claro. Por favor. Valga la aclaración. Y la amable audiencia romántica que se merecen esta serenata. Gracias por la presencia, Rigo. No, por favor, muchas gracias. El grupo Los Bohemios. Otro más. ¡Qué bohemios! ¡Qué equipo! Jorge Burgos, Enrique Ferreira, Jorge González, Josefina Rodi y María Riveros. Un estirón de oreja al productor. Primero las flores de este equipo de feos. Quiero destacar que me informaron que el grupo completo conforman los niños cantores de Itapunta, ¿es cierto? Sí. Este equipo. Porción, esta es una porción. Una gran porción. De los niños cantores. Con Jorge Tenemos Burgos un eslogan, al frente. Marcos. Hay un eslogan. El eslogan de los niños cantores de Escúchenlo antes de que se emborrache. Río, comenzamos con mi querido amigo Marcos. Y bueno, por donde esté Cancio. Queremos a través de esta canción saludar a todos los enamorados, porque después les vamos a contar también que hoy tenemos un gran evento, pero eso ya más adelante. Claro que sí. Te doy 1000 flores con amor y en cada flor mi corazón. Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron en homenaje a nuestro amor. Así será toda la vida y a Dios más nada pediré. Querida, 1000 veces querida, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé. El día de los enamorados saldremos abrazados por ahí a pasear. Y un día en el futuro ya casados saldremos abrazados. Flores lindas yo te voy a regalar. Así será toda la vida
y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces querida, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé. Así será toda la vida y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces querida, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé. Mi querido Lalo, la enamorada con que usted soñó, Sí, ¿se acuerda de ella? claro. Está en mi casa, me está esperando. Don Jorge Con un Burgos. garrote. Don Jorge Burgos. ¿eh? Sí. Bueno, no olvidamos de decir el nombre del bajista, Ariel Román. Don Ariel Román. Y bueno, Muy eso bien. te da la pauta de que los niños cantores ya vinieron. Con Ya, aquel esa problemita vamos anterior. allá. Es que estuvieron ensayando hasta las 6 de la mañana. Sí. Bueno, comenzamos entonces con un tema también bien romántico, una hermosa guarania. Ah. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vapor. Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cuno. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Y al
llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Qué romanticismo, parece un café con cero y entre amigos, ¿eh? Señor director, para esos suspiros que quedaron en las casas, un corte, por favor. En Re Guaraní, nuestra peña entre amigos como siempre. Rigo y los bohemios. Las cosas buenas del verano deberían durar mucho más como los paquetigos de verano, que te dan más de lo que crees. Con los paquetigos de llamadas hablas 30 minutos pagando solamente 2 minutos. Con tus paquetigos de mensajes podés mensajear desde 500 guaraníes. Rigo, no estás atendiendo y con tus paquetigos de internet tenés 2 megas de navegación en el celular por tan solo 500 guaraníes. ¿Ya entendés, noche, amigo? Suscríbete gratis marcando asterisco 222 numeral y elegí el paquetigo de verano. Pepe Lalo, la J. Que más te convenga. Todo el verano está contigo, con conmigo. los bohemios y con Rigoberto. El tuyo es Contigo y sin tigo. ¿Y qué más querés? Nada. Esa ahora no gratis. vayan a cantar, entonces sin ti, No. es contigo aprendí. Muy bien. Rigo, Llevo. seguimos la parte romántica. Porque Bueno, Marquitos, antes, si me vamos a permitís, referirnos al evento que tenés. ¿sí? al evento, es un mega evento que esta noche estamos presentando en el Teatro Municipal, una revista musical con los Ojeda, el cantor de boleros Pedro Perico López y el trío de siempre. Perico. Va a ser una conjunción de voces. Vamos a estar preparándonos esta noche para darle sorpresas al público, porque estamos preparándonos con los Ojeda para hacer 6 voces. En fin, cosas lindas que vamos a ofrecer gracias al amor, ¿verdad? Encuentro entre románticos a las 20:30, Teatro Municipal. Qué lindo que se dé ahora, Rigoberto, eso de la integración entre compañeros. Hace tiempo clamábamos por eso. ¿Verdad? Algo muy importante porque los Ojeda son gente con mucho trabajo también, mucho compromiso, pero hacen su tiempo. Estamos ensayando a full. Esta tarde ya vamos a estar tempranito en el teatro preparándonos. Así es que excelente grupo. Y además vamos a hacer nosotros mismos la venta, vamos a ponernos ahí frente al teatro para vender las entradas. Yo tengo entendido, Pero estirar, Lalo, yo tengo entendido que quedan pocas entradas, realmente. Sí, realmente es Así que- cierto, eso es cierto. Y la gente que no les va a ver, entonces está disfrutando de la peña entre amigos, de algunas canciones. ¿Verdad? Así mismo es. Seguimos con ¿Cómo otro... está tu garganta, Marco? Ja, excelente. Añetico. Sí, señor. Marco, por eso le avisamos a la gente del otro grupo de nuestro, de los cantores. Hoy no va a haber ensayo porque tenemos compromiso temprano, entonces Ah, sí. hoy no hay ensayo. Ah, bueno, no hay ensayo, muchachos. Pero después te explicamos qué quiere decir ensayo. Ensayo. ¿Y ensayo? Seguimos con una parte romántica. Ya, güey, sí. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultar, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos con la fuerza del amor.
une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Rigo, se mantienen siempre la gente que quiere escuchar los boleros, no termina. ¿Cuántos años tienen los boleros? Más de 100 años, ¿verdad? Más de 100. Tengo un libro justamente de los 100 años del bolero, pero ese libro llegó ya a mi poder hace 7, 8 años. Rigo, Pero ya. Cuando usted se inició ya estaban los boleros. Marcos, Rigo fue uno de los creadores. Sí, con Alfredo Gil y toda Sí. Sí. Neri, Toda esa camada. si querés cobrarlo de esta noche. No, digo los creadores de este trío. Habla mejor. Los bohemios. Bueno, Pedrito. quiero saludar a dos personas. Juan José Martínez, su gran Juan. amigo, Sí. y también al amigo Simón Ábalos. Y el siguiente tema que vamos a cantar es Moliendo Café. Por la tarde languidece, renace la sombra, la quietud y los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, el letargo de la noche parece decir. Por la tarde languidece, renace la sombra, la quietud y los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Por la tarde languidece, renace la sombra, la quietud y los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renace la sombra, la quietud y los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. En el letargo de la noche moliendo café.
la noche moliendo café. Moliendo café y buscamos un tereré para ustedes. Vamos a un corte. Red Guaraní, el canal de nuestra familia. Rigoberto, qué linda peña, ¿eh? Pero si amigo, y pone y te digo, cuña, ponamante, si hay que hacer con a los bohemios, moto para el pianista. No, y ahí- Pero y pona, vengo lindo, güey. Y por ahí veo Gillo, güey. ¿Qué cambio le hicieron? ¿A quién, y por a quién te referías? ¿Jorge Salomón o a, a la primera voz del...? La tecladista. ¿Sabe Pero qué? ¿y cuál hacen compa? Esa va a conseguir la... No, por anduta tecladista. de timba. Acaba de llegar un mensaje. Hoy puedo hacerlo mitad en el maestro digo, los niños cantores de Ita. ¿Quién es el rey momo del equipo? Y no vino ahora. No vino el Vaya, no, y No, pero si es el actual, ahora se tiene no que se elegir. puede ahora. reemplazar. Hay dos candidatos posibles acá. Sí. No hay por el problema. Hay que hacer la elección. Lo que pasa es que yo no puedo participar ahora. ¿Por qué? No, Porque tenés porque actuaciones tengo esta noche. Sí. ¿Y vos, Jorge? No, bien. No, No se hay toma caso. por aludo. Queda como único candidato. Se toma por aludo. Ay, vio ya autopromocionar. Sí ha tomado ese ye, pero ese Ah, yo bueno. no. Y ya no quiere puedo. editar la Rey Momo, va a Ferreira Bella le. No, nobleza obliga y vengo ñarando. Es que, Jorge, no hay rey momo hoy. ¿Qué escuchamos ya? ¿A quién le toca? ¿Rigo? A Marcos Brizuela. A Marco Brizuela le toca ahora. ¿Por qué, che? Nosotros. Orego, a ver la mandaina, ya. Hay una yeñi sayami. ¿Va a estar allí, che? Ah, ¿Ellos? vamos a oír, ya del repertorio tuya. Y más, le mando Sí. a la peña. A mi te. Oye, por un beso. Oiga, tío. Luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida, factor de mi esperanza, mi bella tu pasión. Te escribo estas estrofas con mi alma dolorida, desde este inmenso chaco a la luz de mi aceite. Si expreso en esos versos lo mucho que te quiero, si lloran sus estrofas, un gran va en Brasil. Verás en el grabado lo mucho que te quiero, Lo cruel y lo siniestro que es tu poder. Arema pura Gisela. Cuando la noche cierra y envuelve esa laguna, encuéntrome en tu ausencia solito tiré. Buscando tu figura, diríjome a la luna. Y ella compasiva platea un tesal. De pronto allá a lo lejos resuena plañidero, por esa inmensa selva el Calauco Zapucar. Y yo que tanto sufro, encuentro un compañero con quien llorar mis penas y hacerle bobar. Yo mando ahí, te me saco de ese. A veces tu recuerdo, mis sueños se embeleza, pasando casi en vela, los claros jugaré. Y si furtiva brisa columpia mi cabeza, creyendo estar contigo me duermo, doré. Luciérnaga
luciérnaga de mi alma, mujercita de mi vida, factor de mi esperanza, mi bella tu paseo. Te escribo estas estrofas con mi alma dolorida desde este inmenso Chaco. A la luz del Ñazaindú, desde este inmenso Chaco a la luz del Ñazaindú. Gracias. Un tema más porque se esforza. Rigo, realmente, mi querido amigo, mi querido maestro, vos sos responsable de que después de 40 años yo esté cantando de vuelta. Vos me enseñaste esta canción, lo grabamos en 1971. Gracias, compañeros. Realmente me emociona. Por favor. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor, 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 la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor, 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 la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Rigo, repetimos entonces nuestro evento de hoy. Por favor. 20:30, Teatro Municipal, revista musical con los Ojeda, Pedro Perico López y el trío de siempre. Una integración de románticos. La integración de románticos. voces románticas. Porque eso es lo que vamos a transmitir a todos los que... Y después estaremos regalando flores
estaremos degustando algunas bebiditas ahí antes de entrar al Sí, salón. muy bien. Sí, Sí, pero queremos enviar, Marquitos, Con mucho nuestra gusto. voz de aliento a dos amigos que están enfermitos. sí, señor. Elpidio Alcaraz Segovia está internado, pero creo que en franca mejoría. Y nuestro amigo Luis Melgarejo también. Luis Melgarejo también está en terapia intensiva, pasó bien la noche, pero dice que está mejorando. Muy Así bien. que, entre amigos, un gran aplauso a Sí, estos señor. dos valores del arte nacional. Rigo, hacemos un cortecito, después Sí, señor. seguimos con los románticos. Un corte. Red Guaraní, el canal de la familia. Muchachos, quiero que se imaginen ustedes y nuestra audiencia de Entre Amigos. 12 meses de vacaciones. 12 meses de vacaciones. 12 meses de pura diversión en Rakiura. Rakiura Resort Day. El mejor lugar para pasar en familia, con amigos, entre amigos y con los amigos. Muy cierto. Todos los días, todo el año, tenés tenis, golf, equitación, fútbol, Lalo, fútbol, gimnasio, minispac, básquet, rugby, jockey, vóley, parque acuático rodeado de la naturaleza. Lalo vio la Ese pelota es mi también. pueblo. El mejor verano lo vivís todo el año en Rakiura. Rakiura, sí. Para una mejor información de esta que estoy dando, 645-021. O vía email. 645-021. ¿Ya está? Lalo ya está contratado para pelota. Claro. No, no. Lalo de pelota salvador. Vamos a mantener la seriedad. Oye, Bueno, compañeros, ¿para qué va la CMMT? a Jaromí hace falta estrella, pues están yendo de flores o no va a faltar. Ah, bueno. Tenemos Rocío Cristal, nuestra compañera. Bienvenida, mi reina. Muchísimas gracias, Marco. La verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí entre amigos. Un saludo muy especial para toda la audiencia, para toda la gente linda de Paraguay que nos están escuchando. Yo estoy segura que a través de la web llegamos a todo el mundo, ¿verdad que sí? Claro que llegamos. Y acá un saludo especial a mis queridos amigos aquí de don Rigoberto Arévalo. Lalo, el hombre más famoso de España, ¿sabían? ¿Qué hizo, Che? Y porque él es Lailo, 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 Lailo. Ah, sí. El Y Lalo. Paraná me cantó, en el Paraguay también. Claro. Lalo, Lalo, Y después está Lalo y lo descalza. Oye, el ahí va. director. Lalo y lo- Hoy nos hemos tomado Oye, Ineni, oye. un saludo especial y Mamá, aquí si el lo... turno es Lalo. Es verdad. Y un saludo especial aquí también. A los bohemios. Los bohemios, Sí, aquí sí. nuestro amigo Jorge, que después de años nos volvemos a ver, encantadísima. Y contigo, Marquito, ¿qué querés que te diga? Hoy te he visto otra vez cantar, Y después mira, de mucho. Fíjate un poco con, ¿Eh? con quién comencé. ¿Verdad? Hace 40 años repetimos el mismo repertorio. Sí, ¿para qué pero vamos a decirlo? Ay, No, ya, de ya, 5 estrellas y té, luego vamos Vos a no decir. podés decir, vos Como pertenecés. mujer no, ¿verdad? Como mujer No, no, más jovencita. Tenemos un evento, Reina. Asimismo, vengo a invitarles a todos los amigos y a toda la gente que nos pueden ver para el día jueves 16, es la presentación de mi disco, largamente acariciado, por supuesto, un sueño hecho realidad, La Paraguaya Linda. Y hay pico paraguaya fea. Pero decime, andáis por y con la Ibahía, andáis por y la... Hoy me miro ñamo por hoy. No, ñamo por nos vamos acá con nuestra maquilladora 5 estrellas y ya nos quedamos todas lindas. El paraguayo está. Lalo, Y mañana tenemos mi logo, vamos a mirar la segunda y tercera voz de... Bueno, Rocío, entonces- ¿cuándo es, Reina? por la Sí. primera voz. El jueves 16 en la Manzana de la Ribera va a ser a las 8:30, va a ser la presentación y lo más importante, entrada gratis. Ah, pero ahí por nada. Eso, claro que sí. Porque yo quiero que toda la gente se vaya y pueda escuchar. Vamos a presentar este disco que con la ayuda también de muchísimas gracias Paraguairá Producciones, que es la empresa que me ayudó para sacar este disco. Muchísimas gracias a vos por esta oportunidad, por este espacio de poder difundir, porque la verdad que no es fácil sacar un hijito nuevo. Ustedes lo saben y entonces con mucho cariño lo vamos a presentar en la Manzana de la Ribera a las 8:30 el jueves 16. Ahí estaremos. Claro que sí. Una consulta técnica a nuestro sonidista.
sale bien el audio de ella. ¿Y por qué no nos canta una canción si le podemos acompañar? Claro que Catubio. sí, no hay problema. Va a ser todo con un lujo. Con este micrófono. Ser, sí, cómo no. Sí, sí, me Rigoberto. acompañan aquí, ¿verdad? En res. Vaya bande. El nombre de nuestro disco. Eso, claro que sí, que se vengan los aplausos. Ya ven, que lo mitad. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya, Checampa. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo prohibota. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi pona. Claro que sí, de tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Al clamar tus labios se conembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. ¡Esa! ¡Viva la mujer paraguaya! Se armó la gorda. Claro que sí. El gordo. Y si mañana llegan los rayos del sol de nuestra dicha con su luz a reflejar, con tu guitarra cantaremos al amor, y a los que sufren para mí digan eso mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Al clamar tus labios se conembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. ¡Viva Paraguay! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias. Viste que faltaba una voz más para equiparar un poquito. Ahí. ¿Y ella no canta? Bueno, sí tenemos. Vamos a equiparar el asunto. Rigo, la gente quiere escuchar más boleros. Más boleros. Qué Haga lindo. entonces. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar.
tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. ¿Escuchaste? Me tienes que ayudar a amar y a perdonar. Sí. Van muy relacionados, ¿eh? No hay ningún pecadito por ahí, muchachos. Pescado lo que es. Rocío, reiteramos el evento nuestro. Sí, bueno, les esperamos el jueves 16. A todos están invitadísimos aquí, mis queridos colegas también. Los voy a esperar en el auditorio en Ruiz Díaz de Guzmán. Manzana de la Ribera. Manzana de la Ribera está frente mismo al Palacio de López. Es un lugar precioso para la gente que no lo conozca. Es una bonita oportunidad para conocerlo. Claro, 20 y 30 horas y asistir a un espectáculo gratis. Y quiero aprovechar este espacio un poquitito para enviarle saludos, un gran saludo para Luis Melgarejo, que ayer teníamos que reunirnos con él y bueno... Está un poco enfermito. Como dice mi papá, Peteña Yacaguazú, Peñamondo, Chupé, la bendición de Ñandeyara y que pueda recuperar su salud nuestro querido amigo, y el pibe a Cara Segovia, que también es muy amigo de mi papá, que teníamos pensado visitarle, y a papá también, a Barney, su requinto maravilloso que y como si tiene un esguince en los pies. Bueno, que se mejore también Barney. El otro día en vez de agarrar la muleta agarró sus requintos a Ollao. A Barney. A Barney. Así mismo, entonces para ellos un saludo cariñoso. Yo sé que mi familia nos está viendo ahora porque hoy es el cumpleaños de un tío, del tío Julián, para quien envío muchas felicidades, un saludo cariñoso a toda la gente linda que nos está viendo. Vamos a ir a lo del tío Julián. A comer asado, rico. A comer asado y pues estamos invitados. Claro que sí. Gracias, Rocío. Un corte, por favor, director. ¿Sí? Rigoberto, te voy a comentar una cosa. Sí, señor. ¿Qué pasó con el resto del...? No está completo el río, ¿eh? Ajá, Neni por grima y ahora ven. Bueno, te voy a contar cuál es la solución. El vibro masajeador orgánico Jack. Ah, no. Sí, señor. Yo te puedo... El amigo JJ. Y bueno, hice... La solución del problema de mi esposa es el Jack. Sí, señor. 522-610. Call center de nuestro amigo JJ. JJ, gran amigo. Te falta vibro masajador, mi estimado, para que... 522. 610. 610. Este tema romántico que se presta para la ocasión, ¿verdad? Y de paso un saludito para mis nietos que me envió un mensaje. Te estoy viendo, abuelo. ¿Sí? Sí, tiene 5 añitos. ¿Cómo se llama él? Tiago Benjamín. Ajá. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar de amor sincero que a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura
cansaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo yo jurar ante el altar mi amor sincero, que a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Gracias, Rigoberto. Gracias. Rigoberto es el modelo para... Rigo, un clásico, ¿eh? Un clásico. ¿Y ensayaba todos los días? La requintista. Hablando de requintista. Abrazo de requintista. Otro requintista no voy a este día. Mi compadre, hay que aclarar para la audiencia, tuvo una presentación en el exterior y me acaba de avisar que perdió el vuelo. O ya atrasala y vuelo. Si no la... Vamos a mi retraso. ¿Por qué no le llamó a Rigoberto? Entonces, él se pegó un viaje internacional y... ¿Qué pasa con el trío, Che? No, y estábamos hablando de nuestro evento esta noche y obviamos un poco la presentación de un ballet también para hacer la coreografía de algunas canciones. ¿Cómo se llamaba el Neni? El ballet de Marta Luz, Rigoberto, donde mis dos hijas son profesoras y mi nieta son las que van a bailar, porque si no están a llevar de escuela, pues entonces gratis sale. Liliana, Selene y Ayesa. Ayesa Frutos. Van a actuar también con el equipo. Che, qué lindo. Así que... Son chicas triunfadoras, tienen trofeos del interior y del exterior, ni qué decir. Sí, son muy lindas ellas. Y vale coco y tú allá. Mañana la ituare. A eso quería llegar. Y vale coco y tú allá. Rigo, la gente está realmente, se colapsó todo el tema de mensajes. Y ya nos llegó el 10º pedido. Por Dios, sí. Sí, lo inevitable. Parece que la gente son muy celosos. Sí. Vamos a tener que cantar celosos, no hay nada que hacer. Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Ni la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago bien?
sin tu amor. Los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer. Tienen que dar nuestro amor para que no nos volvamos locos. Eso es lo que dice. Un corte, por favor. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Hoy con la ausencia de mi compadre por motivos de viaje. El domingo estará con nosotros. Lo que se perdió el compadre. Sí, una basura. Y las cosas buenas del verano, mi querido Rigoberto, deberían durar mucho más como los paquetigos de verano. Te da más de lo que crees. No crees una cosa, me ende. Con los paquetigos hablas 30 minutos pagando solo 2 minutos. ¿Usted tiene paquetigo? Con los paquetigos de mensaje podés mensajear desde 500 guaraníes. Una monedita de mensajean de Gustajaya. Y con tus paquetigos de internet tenés 2 megas de navegación en el celular por tan solo también 500 guaraníes. Mápico la pea me ande. Marcando asterisco 222 numeral, elegí el paquetivo de verano que más te convenga. Todo el verano está contigo, conmigo, con los bohemios, Rigoberto y su trío de siempre. Y en todo el país. De Malcondepe, de Chivanda y Cucuy y de Piumbachareleta. No, pero letra chica no me acuerdo, por eso no me mostraré tu letra, Marco. Es chico la letra. Así es. tenemos nuestro amigo Alejandro Ferreira, que vive en San Juan Misiones, cumple 81 años. Es fanático de nuestros amigos. Y también saludos para Ariel Fonseca, que cumple 23 años, de parte de nuestro amigo, nuestro compañero Pato Fonseca. Él no es primerísimo violín, es primerísima cámara y capo de Red Guaraní. Nuestro amigo Pato Fonseca. Se fue a la India alguna vez. Sí. Bueno, hacemos algo romántico. ¿A quién le tocan los bohemios? Nadie comprende lo que sufro yo. Canto para olvidar mi gran dolor. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todo me miran y se van. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor.
no me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. ¿Quién es el más romántico acá, Pedro? ¿Sí? No. Aparte de las chicas, yo creo que este hombre, el de requinto. Sí. Oye, ¿cuál? Él es el que hace el... Rigoberto, te escuchamos, mi querido amigo. Al caer la tarde de un día sábado rorí, ensillé mi pingo y al rancho alegre para rumbear. Mi guapo alazán, compañero fiel, jaica tupurú, aunque mombrú, como hace bailar. Te llevo en el alma, chinita linda, llevo de mí, y al compás del tranco de mi alazán me vea por ahí. Sos mi idolatrada y milagrosa tu paz mí, de causa sufrir, esa que pueda ver. Hoy me necesita el aroma, o en tu baixa serenda y pueblo. Vaya a mí, ay por la aroma, aviso ya poma, ajoñando. A serena mi se puede aguar, a más que el mío tranque a ver, donde de baixala ya deseaba, ama que se ama, sino que volver. No existe el mal tiempo ni la distancia para el amor. Por vos mi chinita con mi alazán no aguanta más. Mi madre querida, el creador quiso su oración, que por su elección de la Sheiruna hoy me necesita será aroma. Oendo esa serenda y bambú, vaya a mí y pono aroma, aviso ya poma, ajoñando. A serenda mi se puede aguar, a más que el mío tranque a ver. Donde baixala ya deseaba, agua que se ama, sino que volver. Un corte, por favor.
Red Guaraní, el canal de nuestra familia. Rigoberto, baila ya pues. Y mira, fíjate que... Marco, hace mucho tiempo que no cantabas y tu garganta no está como está ahora. Bienvenido al cantor, Marco. Realmente tengo una... Bienvenido. Peñan de Yaracoto y Shaba. Es una bendición, una gracia que recibí, Rigoberto. Y viste que este oficio de cantor que tenemos nos vuelve a unir después de casi 40 años. Y yo debo contar a la audiencia que Marcos, si no hubiese sido cantor, creo que lo mismo se iba a hacer, cualquier instrumento iba a interpretar, porque la música, el canto lo lleva en el corazón, en el alma, en su sangre. Y todo lo que hizo en su juventud, junto conmigo en mi casa, trabajamos, estudió guitarra, le enseñé guitarra, canto. Después se fue junto a César de Brick y así. Un hombre que hizo méritos para poder estar donde estuvo y se abandonó un poquito por otro problema y ahora está de vuelta, Marcos, como debe ser. Gracias, Rigo. Gracias. Te decía que esto del lindo oficio de cantor y que de repente la gente que maneja un poquito las leyes se equivocan. ¿Qué sería de los políticos y de los empresarios si no hubiera la música? Así que pienso que eso está zanjado, que nuestro oficio de cantor que siga siendo remunerado como debe ser. Es un deseo. Tenemos que agradecer al Instituto Paraguayo de Artesanía, este hermoso ñandutí. Mira, qué lindo. Y entonces, para final vamos a dedicar al instituto. Sí, señor. ¿Qué me comprometes? A esa canción que tiene que ver con los ñandutís. Ah, sí, es la de ñandutí. Sí. Muy bien. Es que la audiencia estaba esperando. Perfecto. ¿Los bohemios? Sí, tenemos una hermosa polca paraguaya también para compartir con todos ustedes. Y sí, antes de... Resulta que está con la yo la dedicamos a la música a la señora Estela, a la señora Mari y a todos mis amigos entonces esta canción. Ella pisaka, derecho jami, anido pena, dente cobre, ari se quebranta, bella cobeta me se camba por ahí, mi santa Isabel, ay moran muy van en bae paye, un cante lleve a mano volve, y rosa potliva un minerembe. Ella pisaka, derecho jami, anido pena, dente cobre, ari se quebranta, bella cobeta me se camba pora, lucero mi visa taller saber, ay momoran buevan en bae paye, cante lleve a mano volve, y rosa poteva, un minerembe. Gracias. Tenemos que saludar a un casapeño que es fanático del programa y le gusta la canción de los bohemios, al primo Hernán Granada de Casapá y familia. Hernán Granada, entonces, compañero, esta canción, Mocoy Cogoé, está dedicado a usted. Y pórtese muy bien.
Ahí están diciendo mensaje, vamos a tratar de alargar más el programa. Sí. Yo quiero, realmente ¿verdad? me siento un poquito huérfano cuando Sí. mi compadre no está acá, Seguro, pero sí. con No, pero la- por hoy con a mí de vez Ya. en cuando ya estúpido más, ya él más, oye, y Ve. ya está caminas eso. Aupe, estamos hoy la requintita. Estamos ya. hoy la requintita, Ya no, está, no. ya está, ¿qué manera Ya de cogí decir? por O sea allá. que Ya pues que le ando, uy. ni me di cuenta que él no estaba. Me parece. Retiro. Rigoberto, Señor. Antes de pedirte la última canción, por esta vez, Sí, porque señor. te comprometo a que reiteres un poquito la visita en la Peña Entre Amigos, porque una vez al año no es suficiente. No, vamos a programar para el Día de la Madre. Para nosotros eso es un día muy especial también en nuestras vidas. Entonces, el agradecimiento a los bohemios, Jorge Burgos, Enrique Ferreira, Jorge González, Josefina, María Rivero. Ariel, gracias por la presencia y le esperamos siempre para guitarrear con nosotros y pasar este momento que tanto nos gusta. Muchas gracias. Rigoberto, hermano, maestro, te agradezco de corazón todo lo que has hecho por este cantor. Este programa ha sido, aparte de ser muy romántico, muy cariñoso, algo muy especial entre vos y nosotros. Gracias, Rigo. Y Gracias. les esperamos a todos esta noche Vamos en el a estar. Teatro Municipal a las 20:30 horas. Sí, señor. Y para IPA, ¡Qué lujo! Ya. Un cielo de ñandutíes, blancos jazmines, luna y azar. Un lucero que sonríe, viene asomando en la claridad. Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel. Quiero el color que tiñe tus arboledas, jazmines y enredaderas, y una muchacha morena. Quiero el color de tus lapachos floridos, el cauce azul de tus ríos, mi Paraguay. Lai, 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 lai. Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel, y el manantial que está cantando en la fuente, y el sol que besa la tarde y entre palmares se pierde y acaricia la niña que quiere
llena de sol y naranjo, lugar feliz. Gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Cobertura Tigo, 17 departamentos, una señal que nos une.